Soy el fundador principal de Rojano Vera Abogados, Asesores y la inmobiliaria. Y empezó como un divorcio de mutuo acuerdo que se querían gastar 400 euros en el divorcio los dos. A llegar a disputarse un patrimonio de millones de euros. Cuando me metí en una cosa de la que no tenía ni puñetera idea, todo el mundo decía, las subastas son un chollo. Desde vender plantas a menudeo en la puerta de un súper, pues a luego estar trabajando en un vivero, luego estar sacando unas oposiciones y luego pues descubrí que el mundo inmobiliario estaba lleno de oportunidades. Yo ahora le voy a explicar que yo traigo 1,5 millones de dólares para invertir en Málaga y quiero que usted me asesore en todas mis compras. Soy Enrique Benito Rojano y estoy haciendo un podcast con mi hermano Pedro Antonio Benito Rojano y estoy aquí para empezar un podcast con mi tío. Ha sido funcionario, ha emprendido y ha creado un bufete de abogados y una asesoría que se llama Rojano Ver Abogados y me parece una persona interesante, por lo tanto quiero que se presente él. Bueno, pues muchas gracias por hacerme el honor de invitarme como vuestro primer entrevistado en vuestro futuro trabajo como youtuber haciendo podcast sobre personas y que hayáis pensado en mí como alguien interesante para iniciar vuestra andadura. Yo empecé siendo inversor con muy pocos años, con 20 años aproximadamente, 20, 22. Y bueno, pues básicamente me dediqué principalmente al tema inmobiliario, a la inversión inmobiliaria. Empecé con algún aparcamiento y algunas cosas así y luego fui avanzando mientras estaba sacando unas oposiciones en la administración pública y preparaba el acceso a la universidad, que entonces era la selectividad, ahora no sé cómo se llama. Y bueno, pues empecé a estudiar Derecho hasta que actualmente, resumiendo mucho, pues soy el fundador principal de Rojano Vera Abogados, Asesores y la inmobiliaria. Entonces tenemos un grupito de empresas que prestamos servicios principalmente dentro del entorno jurídico y de la inversión a personas dentro de Málaga y en Andalucía en general. Ese sería un resumen, que luego podemos ir ahondando conforme me vayáis preguntando. Genial. Y hablando un poco de los orígenes de nuestra familia, habla un poco de dónde venimos y luego para compararlo con el estado actual. Pues nosotros venimos de una familia que emigra del campo a la ciudad como tantas entre los años 60 después de la guerra, entre los años 60 y 70, en plena dictadura. En el campo era muy difícil vivir. Nuestras familias tenían tierras, pero eran tierras pobres y sacarle un céntimo, un duro, un real a aquellas tierras era realmente difícil. y, y entonces pues no, se vinieron para acá, se vinieron para Málaga intentando buscar un futuro mejor. Tanto por la parte de mi padre como por la parte de mi madre provienen del mismo pueblo. Un pueblo con 3.000 habitantes en la sierra de Málaga. Casaramonela, concretamente, de donde mismo tiene los orígenes, parte de sus orígenes, Antonio Banderas, el mismo pueblo. Bueno, pues para dejar las cosas un poco contextualizadas, abuelo Juan, que yo me llamo Juan Pedro porque soy el primer nieto de los dos abuelos, del abuelo Juan y del abuelo Pedro, son vuestros bisabuelos, ¿no? La cosa es que mm, las dos familias emigran aquí y mis padres se conocen aquí, en Málaga, pero tenían los mismos orígenes, ya se conocieron por eso, por provenir del mismo pueblo. Mi abuelo materno conoce a su mujer que viene emigrada de Madrid. Después de la guerra y tal, se vinieron para Málaga. Y en Málaga, pues la conoce en una portería, trabajando de portera. O sea, ya contextualizamos que la familia era pobre en aquella época. Mi abuelo materno era
El otro era como mi padre, más, más socialista, más conservador en algunas estructuras de pensamiento. Y mi abuelo materno, con el que yo me fui a criar posteriormente, tenía una mente mucho más abierta, más liberal, más progresista, pero en el sentido de la individualidad, de la capacidad de trabajo, de desarrollo de negocio. No tenía formación, absolutamente autodidacta era, y empezó a hacer negocios y empezó a levantar a su familia a unos niveles insospechados para su capacidad natural y su falta de preparación. Y eh, ya a partir de ahí empezaron a salir frutos del trabajo que él hizo durante toda su vida. Luego mis padres hicieron tres cuartos de lo mismo, ¿no? Pero ya desde una forma no tan evolutiva como mi abuelo Pedro, pero sí con mucha constancia, mucho trabajo, mucho tesón. No, los sábados y los domingos eran para trabajar para ti y los de lunes a viernes era para trabajar para los demás. Claro. Y ese era el sistema de vida que tenían. Y bueno, pues eso te marca el carácter, eso te hace una educación espartana, una educación resiliente, que ahora está de moda la palabra, una educación una formación que se lleva en las venas, ¿no? A base de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo, de constancia. Y bueno, pues ya lo demás es cuando empezamos nuestra andadura, vuestra madre, vuestro padre y yo, nosotros por otro lado. Generación. Nuestra generación, exactamente, que afortunadamente para ellos, eh, como yo empecé a dar buenos resultados relativamente pronto, pues le transmití el gusanillo al resto y cada uno hicieron sus deberes muy bien hechos también. ¿Y desde niño tenías tú ya ese...? Yo desde niño, desde niño he tenido mucha inquietud. He sido bastante inquieto en todos los aspectos, pero bastante disperso. O sea, no te puedo decir que yo estaba enfocado en nada de niño porque yo estaba enfocado en las niñas de niño. Claro, Es lo claro, único que estaba más enfocado. claro. Eh, con la... O sea, con nuestros orígenes, ¿no? Y cómo ha comenzado tu vida y cómo es tu estado actual. Yo comencé de rodillas y ahora voy de puntillas. Entonces, mis orígenes fueron pues trabajando en un invernadero a 50, 60 grados sembrando potos con 16 años, 15, 16 años. ¿Vale? Eso es bastante duro. Eh, no me bebía 5 litros de agua y ni meaba de lo que sudaba. Entonces, de eso a luego estudiar una formación profesional y empezar a trabajar en un ente público, primero privado y luego público, y seguí estudiando y tal, pues fui creciendo a muchos niveles y es verdad que cuando estudias una carrera te da una sensación de seguridad, la formación recibida. Otra cosa es que luego te sirva más o te sirva menos, pero te da una sensación de seguridad y también te da una perspectiva diferente. No le niego a nadie que dedique gran parte de su vida o una parte interesante a tener una formación útil de las regladas, ¿no? Pero que luego tienes que seguir aprendiendo y la universidad más grande y la más larga, la carrera más larga es la de la propia vida. Te enseña muchas cosas, mientras más cosas hagas, más te enseña. Entonces, yo empecé metido en un invernadero, en dos plásticos, y ahora pues estamos en una oficina de 300 metros con aire acondicionado. Por eso te he dicho que empecé de rodillas y voy de puntillas. Para lo que yo podía esperar en aquellos momentos a la situación que tengo, que no es que sea nada excesivamente grande, pero realmente si vemos el punto de partida y vemos la situación actual, pues es satisfactoria. ¿Y cómo te sientes ahora mismo en tu vida? Yo me ¿Cómo estás? siento realizado, me siento realizado. No me considero una persona
Me considero clase media, me considero que he hecho los deberes, que he hecho aquello que me propuse hacer, que he cumplido las metas que me he ido poniendo y, y bueno, pues eso te produce una sensación de satisfacción, ¿no? Ujú. La autorrealización dentro de la escala de Maslow sería el culmen, ¿no? Pues yo no te voy a decir que estoy en el cenit, en la punta de arriba, pero sí me encuentro relativamente satisfecho. He conseguido. Yo cuando terminé la carrera, tardé mucho en terminarla y pensé que, buah, que me iba a costar mucho trabajo ejercer como abogado. Y realmente cuando me puse a ejercer vi que tenía muchas carencias y me puse a estudiar mucho más, pero luego ya sobre el propio trabajo, sobre los propios casos, sobre las propias normativas vigentes, sobre los campos en los que me iba desarrollando Ujú. y de conformarme con ser el peor abogado de Málaga a estar considerado en alguno de los rankings como uno de los mejores, incuestionables, y montar un equipo Ujú. donde el otro día en la cena de Navidad éramos 20 personas en la mesa y había muchos externos que no vinieron, Ujú. pues la verdad es que la sensación, visto en ese lapso de tiempo, te puede dar una retrospectiva casi inmediata en un corto plazo de Mm. satisfacción, ¿no? A mí me la produce.